Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio al curso y bueno, nuevamente reiterando los saludos y a las personas que nos observan desde Facebook Live y también desde esta plataforma. Les quiero extender un cordial saludo de bienvenida por parte del equipo de Amachac Escuela Jurídica. El día de hoy nos encontramos, el día de hoy iniciamos con el curso especializado en violencia contra la mujer, estudios de género y delitos sexuales. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Roberto Cabrera Suárez, quien es profesor en la Universidad San Martín de Porres, abogado, maestro en gestión pública, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona y doctor en Derecho. Ha cursado estudios en sistemas judiciales comparados por la Universidad de Nápoles Federico II y es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha en España. A él le agradecemos su predisposición y su habilidad de estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de comenzar con la videoconferencia, recordarles, estimados participantes, procurar mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Igualmente, si desean realizar alguna pregunta respecto al tema disertado por nuestro ponente, pueden dejarla en la caja de comentarios del chat de Zoom o en todo caso pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y ustedes realizar su consulta. Todas las dudas incógnitas que se presenten serán absueltas al terminar la ponencia. Y sin más, le daré paso a nuestro ponente, quien el día de hoy disertará el tema correspondiente a propuestas para la implementación de estrategias para erradicar la violencia de género en el Perú. Estimado doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Daniela, muy amable. A través tuyo saludar a todos y cada uno de los miembros del extraordinario equipo de Machaca Escuela Jurídica. Para mí siempre es un enorme gusto poder compartir espacios generados por ellos, sobre todo porque el aporte que realizan a la comunidad jurídica, al análisis, a la crítica y al fomento de los contextos importantes dentro de las distintas áreas del derecho resulta de especial importancia y revitalizan nuestra labor docente, y no solamente ellos, sino que también contribuyen a forjar una sociedad más justa, equitativa y siempre alineada a una visión más democrática. Eso es importante y eso es algo que tenemos que destacar siempre. Agradezco también a cada uno de los presentes por acompañarme. El tema que vamos a abordar es un tema que considero resulta valioso, porque no hablaré aquí de, y no haré una descripción formal acerca de distintos dispositivos legales, no criticaré las decisiones adoptadas por órganos jurisdiccionales, no eh, esbozaré algunos argumentos ligados pues hacia una satanización de la estructura del Estado, sino que haremos o trataremos, intentaremos construir lo que difícilmente se hace, ¿no? Proponer. El contexto propositivo es bastante útil, creo yo, que hoy más que nunca, en medio de todo el contexto sociopolítico que estamos viviendo y en el que se priorizan algunos problemas frente a otros, o se dejan de atender algunos problemas que no dejan de estar ahí. Y eso se debe a la invisibilización de algunos espacios. Y enhorabuena que a través de Machac podamos conversar acerca de esto. Así que el tema que vamos a conversar justamente hoy está ligado, y permítanme para ello compartir un material que he trabajado, a establecer algunas propuestas para la implementación de estrategias que busquen erradicar la violencia de género en el Perú. Es todo un reto, ¿verdad? Porque podríamos aquí discutir y teorizar y teorizar y teorizar toda la tarde, y eso no nos llevaría a aterrizar a ningún lado. Así que pretende esta exposición ser estrictamente propositiva, tal vez con la ayuda de ustedes, construir algunas ideas. ¿Cuántas propuestas podremos tener al final de mi exposición?
Espero que varias. ¿Cuántas ideas pueden surgir para su implementación? Ese es un tema que a veces es dejado de lado dentro del ámbito del derecho. Nos hemos dedicado a analizar la normatividad, pero no nos hemos dedicado a mejorarla y mucho menos proponerla. Así que el reto es ir desde los orígenes, desde lo estrictamente necesario para evitar establecer una legislación que resulte ser directamente sancionadora y que no se encargue el derecho de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Mitigar los orígenes del problema. No solamente dedicarse a modo de analogía, apagar incendios. ¿Mm? Hay que prevenir los incendios. Y creo yo que esa es la gran relevancia de las políticas públicas, que a veces dejan de ser estudiadas en el ámbito jurídico para solamente aprenderse de memoria diferentes dispositivos normativos de la legislación. Muy bien. Sin duda es importante, por supuesto, tener una noción de lo que se entiende por género en base a lo que el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló ya hace algunos años, ¿no? Que son los roles, son los espacios, son las responsabilidades, son actividades y atributos que se asignan a las personas y aprenden desde la infancia en una determinada sociedad. ¿Como producto de qué? Como producto de una construcción sociocultural respecto de su sexo biológico. ¿No? Entonces, entendemos que el género es una construcción sociocultural que se ha regido en la estructuración sistemática social en virtud a un norte, a una brújula que ha sido el sexo biológico. Esa ha sido la construcción del género. Una sociedad de acuerdo a sus contextos éticos, axiológicos, a sus tradiciones, a sus elementos estrictamente ligados al ámbito cultural, van generando ciertos cánones, ciertos parámetros que encuadran a lo que conocemos género, basados, como lo vuelvo a repetir, principalmente en el factor biológico. Muy bien. ¿Qué es entonces la violencia de género? De acuerdo al mismo ministerio, es todo acto, toda conducta, toda acción que pueda afectar a una persona y que se basa en su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género o el sexo biológico de la víctima. Y esta conducta incluso puede causar la muerte, puede causar un daño físico o psicológico o sexual, tanto en la esfera pública como también en la esfera privada. Eso es lo que podríamos decir con respecto a la violencia de género. Si ya hemos hecho un señalamiento referente a la violencia psicológica, la ley 30.364, que la hemos estudiado en las universidades, bien sabemos que señala que es toda acción, no solamente acción, no solamente es un hacer, también es un dejar de hacer. Una omisión puede ser también que se encuentra o que tiene una tendencia a controlar, a aislar a una persona contra su voluntad, atentando contra su voluntad, con efectos de generar una humillación, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Eso es lo que se señala en la ley 30.364. Con respecto a la violencia física, que tal vez es uno de los tipos de violencia que más comúnmente tenemos conocimiento por sus evidencias objetivas, la violencia psicológica resulta mucho más complicado, las acreditaciones probatorias o las convenciones probatorias en el ámbito estrictamente jurídico procesal resultan colocar estándares probatorios, dicho sea de paso que no los hay, pero bastante altos en todo caso para de alguna manera acreditar hechos
En el caso de la violencia física, bueno, podemos decir, incluso respaldados en el mismo cuerpo de leyes, que es aquella acción, aquella conducta que causa un daño tanto a la integridad corporal o a la salud, incluyéndose obviamente el maltrato por negligencia o descuido, o por privación de las necesidades básicas. Señala también el dispositivo legal en cuestión que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo. ¿Mm? Eso es importante. La ley 30364 ha traído una serie de innovaciones en la lucha contra la violencia y su erradicación. Digamos que es una norma de avanzada que es perfectible, por supuesto. Hay muchos otros aspectos que en distintas circunstancias hemos comentado que deberían mejorarse. Y finalmente indica, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, ¿en qué consiste evitar, no sancionar? Eso también es una necesidad. ¿En qué consiste evitar la ocurrencia de aquellos actos que atentan principalmente contra mujeres? Que no siempre son todos los casos, porque bien sabemos que también hay violencia contra varones y hay distintos tipos de violencia incluso contra comunidades minoritarias, ¿no es cierto? Pero en líneas generales, ¿en qué consiste evitar que esto ocurra? Consiste en identificar cómo es que determinadas conductas que tal vez se encuentran bastante fijadas en el ámbito social, pues aumenten o se reiteren continuamente o se normalicen. En eso consiste evitar. Y es por ello que evitar implica una respuesta, no una respuesta desde la mera sanción, no. Implica responder a las necesidades de las víctimas. O más crudo, responder a las necesidades de los sobrevivientes. Por eso es que la prevención requiere de una intervención objetiva del Estado. En otras palabras, requiere políticas públicas. No requiere, como erróneamente se ha hecho en los últimos años, de una estructuración masiva normativa que busque solamente sancionar e incrementar las prognosis de pena. ¿Es acaso esa fijación de los populismos punitivos la respuesta a la solución de este problema? Se han reducido los altos índices de violencia en mérito a el incremento de las sanciones punitivas establecidas en las normas especiales o en el mismo Código Penal? ¿O es que muy por el contrario, más bien exponencialmente nos percatamos en distintos medios de comunicación, ya sea escrita, ya sea televisiva, radial, de que la violencia aumenta y que los casos se vuelven mucho más frecuentes, mucho más preocupantes e incluso mucho más sangrientos, mucho más cruentos? Es por eso que el factor público es trascendental. Es por esa razón que no solo a través de medidas judiciales se puede resolver este problema, más aún cuando hablamos de prevención. Hay que establecer medidas normativas y hay que establecer medidas administrativas. Hay que fijar políticas públicas en el ámbito educativo, en el ámbito cultural. Por eso consideramos de especial relevancia entender que el abordaje de la violencia solo puede ser exitoso en la medida de que exista una acción interdisciplinaria. Interdisciplinaria. ¿Qué implica una actuación interdisciplinaria? Implica de que no solamente abogados discutamos de esto, que no solamente jueces se capaciten en esto, que no solamente fiscales
se capaciten en esto, sino que requiere de que toda la sociedad se capacite en esto. Requiere que especialistas en salud mental, especialistas en salud física, especialistas en sociología, especialistas en psicología, psiquiatría, etcétera, aporten su granito de arena. Y además requiere de decisión política. Brevemente, no puede haber éxito en la fijación de políticas públicas si es que no hay una retroalimentación directa por aquellos que son beneficiados y también se encuentran involucrados en el éxito de la política pública. Si se fija un programa y este programa no recibe una retroalimentación de los beneficiados, simplemente es una medida unilateral del ámbito gubernamental que poco o nada va a aportar a la solución de los problemas. Por eso es que hay niveles en cuanto a la prevención. Podríamos hablar de una prevención primaria, que evidentemente busca evitar la ocurrencia de episodios de violencia de género y que aborda factores que la generan y que tiene necesariamente que tener una orientación a toda la población en general, y una prevención secundaria. Y esa prevención secundaria necesita, resalto, necesita cambiar, modificar, transformar la trayectoria de aquellos individuos que tienen mayores probabilidades de perpetrar o experimentar episodios de violencia. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra cultura social es una cultura violenta. No podemos negarlo. Vean ustedes en las instituciones educativas, ya sea el sector público o el sector privado. Desde pequeños hay una cultura de violencia que a veces nosotros como padres normalizamos y no intervenimos y no apoyamos en su reducción. Es de especial valor la participación de los especialistas en salud mental en las instituciones educativas. ¿No es acaso en las edades más tempranas donde se pueden detectar ciertos factores, ciertas conductas que van a ir perfilando esa construcción social normalizada de realizar determinados actos que pueden generar directamente una afectación a bienes jurídicos protegidos? No nos enfoquemos solamente en las sanciones. Como lo vuelvo a repetir, todo esto requiere necesariamente de un abordaje interdisciplinario para dedicarnos a encontrar las causas del problema, porque solo así, en el tiempo, y no en un corto plazo como algunos políticos demagógicos nos quieren engañar, podamos reducir estos altos índices de violencia que tenemos hoy. Y una prevención terciaria, por supuesto, que busca responder a los episodios de violencia una vez que han ocurrido. Miren, el ámbito sancionador es de prevención terciaria, no de prevención primaria, no de prevención secundaria, sino de prevención terciaria. Pero, ¿qué requiere esta prevención terciaria? Evitar que se reconstruya, o perdón, que se repita una situación de violencia. Y solamente eso sucede con las medidas, con las famosas medidas de protección, de alejamiento y todo lo demás. Falso. Porque esa persona violenta es muy probable que incluso a raíz de las decisiones que los órganos jurisdiccionales toman, si es que éstas son monitoreadas, obviamente, y que se ejecutan, generen finalmente la ruptura de una relación sentimental. Pero esa persona violenta otra vez iniciará una relación socioafectiva y nuevamente nos encontraremos en ese bucle de violencia. Y la persona dependiente emocionalmente tal vez otra vez encuentre una relación socioafectiva en la que asuma ese rol patológico.
Pero creemos torpemente que de la revisión de sendos expedientes, del análisis de hojas y hojas y más hojas de papel, y además con más papel que es emitido por los juzgados, se puede dar una solución a estos problemas tan álgicos, tan dramáticos que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, es importante, les decía, que nos enfoquemos en esas prevenciones, no solamente en la prevención terciaria de sanción, que poco ha hecho para la reeducación, que poco ha para que se repitan estos hechos, sino en la prevención primaria. Creo yo que es importante porque está destinada a evitar que ocurran episodios de violencia. Está fijada en la optimización en cuanto al abordaje de los factores que podrían, de alguna manera, hacer más proclives a determinados grupos de personas a ser violentos. Por eso, estas políticas públicas que requieren de investigación, que requieren de especialistas y de personas que, como se dice coloquialmente, vayan a la cancha, se ensucien los zapatos, vayan al campo a determinar, a definir cuál es el público objetivo de las acciones de prevención primaria. Es importantísimo, es trascendental, porque solo así vamos a lograr cambios significativos en todos los niveles sociales, en todos los entornos que podamos tener dentro del amplio abanico sociológico de nuestra sociedad. Entonces, la prevención primaria está destinada a toda la población, sobre todo en nuestro país, que tiene evidentemente una cultura altamente violenta. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que darle la relevancia que amerita a ese trabajo preventivo en niñas, en niños, en adolescentes. ¿Para qué? Para que desde temprana edad puedan promover la igualdad entre hombres y mujeres. Solo así se puede contribuir a la prevención. Y en la prevención secundaria, como lo dijimos anteriormente, hay que cambiar la trayectoria. Hay que cambiar el camino que directamente se tiene tal vez en la psiquis, ¿no? Y eso requiere de una investigación mucho más profunda, de una intervención mucho más profunda. Porque esta prevención secundaria está dirigida, evidentemente, a personas que se encuentran en alto riesgo, por condiciones personales, por las mismas condiciones de su entorno, por episodios que se han experimentado en sus grupos familiares. Recuerden que hay una tendencia psicológica de la repetición. Si sabemos de menores que han sido afectados por violencia, es muy probable que en el tiempo otra vez se reiteren estos episodios. Hay que frenar. Eso supone entonces un diagnóstico, una identificación precoz, porque hay que tener un mapeo de qué personas se encuentran en alto riesgo y hay que hacerlo a tiempo. Hay que intervenir oportunamente. Y eso implica contar con herramientas e instrumentos que se tienen que elaborar por los especialistas para evitar que esto siga aumentando. Y hay que fijarnos en las conductas de los adolescentes. Sabemos muy bien, tal vez hasta conocemos casos de chantajes, de bromas hirientes, de indiferencia, de conductas controladoras, etcétera. Y, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, en cuanto a la prevención terciaria, es trascendental, es trascendental la prevención terciaria. No podemos, pues, solamente ocuparnos de la sanción, sino hay que evitar que reocurra, no en la misma pareja, porque tal vez esa pareja deje de serlo, sino que deje de existir violencia en los futuros episodios de las vidas, tanto de la persona violenta como de la persona violentada. ¿Cómo hacemos para resocializar a esa persona violenta? ¿O es que solamente vamos a colocarla en un penal y olvidarnos de que existe?
Con esto, obviamente, tenemos que enfocarnos en generar políticas públicas positivas para que esos bucles de violencia dejen de ser. Y también, evidentemente, tenemos que evitar que esos círculos patológicos en los que la persona violentada ha participado se vuelvan a repetir con un futuro agresor. Casi siempre sucede eso. Y una de las tantas causas es la dependencia económica. La dependencia económica, que a veces hay poca investigación sobre ello, resulta ser un factor determinante en cuanto a que una persona acepte determinadas conductas como válidas con tal de salvaguardar su alimentación, y no solamente la de ella, sino de sus hijos o hasta de sus padres. ¿Mm? Entonces hay que atender las necesidades, no desde los efectos inmediatistas, ¿no? Céleres de las normas que se han planteado en los últimos años, que están bien, pero no es lo único. Es solamente un pedacito del problema, como lo estamos viendo en estos contextos primarios, secundarios y terciarios. Sino hay que entender de que las políticas públicas son efectivas cuando se establecen a un mediano y largo plazo, para evitar que se puedan repetir estas situaciones. Entonces, como les decía, nos encontramos frente, estimados amigos, a una necesidad de construir un enfoque transformador de género en el marco preventivo. Hay que desafiar las normas, las prácticas, las estructuras de género discriminadoras e inequitativas que se han instalado, que se han perpetrado, que se han ido enquistando en nuestra psique social. Y eso solamente se logra a través de cambios significativos en el abordaje temprano. Y esto implica que nosotros tomemos conciencia crítica sobre esas discriminaciones estructurales y sistémicas que existen en nuestra sociedad. Y requiere que se adopten acciones para que éstas puedan ser transformadas y obviamente generar relaciones de poder más equilibradas, porque bien sabemos que el derecho es una ciencia que busca equilibrios, es una práctica que busca equilibrios, y siempre en una sociedad va a haber desequilibrios, y es por eso que el derecho es una herramienta fundamental para luchar contra esos desequilibrios y esas circunstancias que son inequitativas. Por eso es que las iniciativas, por eso es que los mensajes que se puedan plasmar en políticas públicas adecuadas que deriven de esos enfoques transformadores que estamos evidenciando, implica que se desafíen roles, que se desafíen estereotipos de género, que se desafíen esas relaciones jerárquicas que culturalmente, ¿no? Le hemos dicho coloquialmente machismos, etcétera, ¿no? Esos contextos de desigualdad, y que se forje una construcción positiva, que se forje una construcción de transformación de la sociedad. ¿A través de qué? A través de la promoción en cuanto a la igualdad de género. Muy bien, yo tengo algunas propuestas, ¿no? Y quiero mencionar algunas las he anotado, algunas no. Voy a mencionar algunas de las que yo estaba previo al inicio de esta charla. Yo estaba anotando algunas. Las estaba anotando para poder generar un ámbito mucho más complementativo. Y yo considero que dentro de las propuestas, algunas no están en pantalla, si gustan, yo tengo 50 propuestas en un trabajo que estoy elaborando, y que con el mayor de los gustos se los puedo compartir, si es que me escriben a través de redes sociales. Yo encantado, las voy a dejar obviamente mi contacto al final, pero yo tengo algunas propuestas que pueden ser bastante embrionarias, pero que discutiéndolas, conversando más e investigando más, podrían ser, me parece, aterrizadas en políticas públicas concretas. Eh, y algunas de ellas creo que ustedes las conocen ampliamente, como las campañas de concientización, como las campañas de sensibilización sobre la violencia de género, la implementación de programas de prevención, tanto en escuelas, colegios y universidades, el fortalecimiento de la justicia para las víctimas de violencia de género, una justicia justa, que no solamente pasa por ser célere, sino que también pasa por ser objetiva. ¿Mm? Y no mediática, sino objetiva. ¿Mm? Porque también sabemos de malas prácticas, de abogados.
¿Mm? Una mejora en cuanto a la accesibilidad a servicios de apoyo para víctimas de violencia de género, que no solamente repose pues en la visita tradicional y formal que se ordena por parte del Ministerio Público o por parte del juzgador al momento de fijar medidas de protección. No, un servicio de apoyo constante, continuo y que tenga indicadores fijos para determinar si es que estamos bien o si estamos mal, si estamos avanzando o no. Eso es importante. ¿Por qué? Porque amén de la legislación se cumplen con formalidades y luego no sabemos el impacto o se dejan en el tiempo. Entonces esa protección también tiene que ser dirigida a las víctimas de violencia. No solamente a las víctimas que están en el papel, sino a las que experimentan el contexto fenomenológico de la violencia, estrictamente en los grupos intrafamiliares. Y eso requiere, obviamente, de otra propuesta más, la capacitación de los profesionales. ¿En qué? En la identificación, en la atención a las víctimas de violencia de género. Requiere que se pueda hacer un mapeo, no solamente de lo que se ve en el papel, no solamente de quien figuran los nombres en la denuncia. No, requiere de mucho más. ¿Y eso qué significa? Que hay que evaluar las políticas y los programas en materia de violencia de género. Hay que replantearlos. Hay que entender que el fenómeno de violencia está mucho más allá del texto, mucho más allá de lo que tenemos del famoso papelito manda. Está más allá de eso. ¿Y eso requiere qué cosa? De una participación de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género. Sí. Estas políticas públicas no nos van a hacer, estas políticas públicas no nos van a servir de nada si solamente el rol lo desempeñan fiscales, especialistas en salud mental, jueces y abogados o profesionales de los centros de emergencia de mujer. No. Requiere la participación colectiva de la sociedad, requiere de una exigencia por parte de la sociedad. Sí, requiere de eso. Si no hay participación social, no hay nada. Y eso requiere de qué? De concientización, como lo decíamos al inicio. Si no hay concientización, hay normalización. Y están los famosos dichos, ¿no? Los dimes y diretes. No, ese es tema de esa familia. No, no te metas. No, es cada quien arregla sus problemas como puede. ¿Mm? ¿O no es así? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? La sensibilización y capacitación, ¿para quién? Para los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación tienen que tener también un mensaje claro y un mensaje estructurado para el abordaje de los casos de violencia de género. No el amarillismo. Yo creo que conocemos de varios medios de comunicación que hacen mofa, incluso terriblemente, ¿no? Sobre estos asuntos. Trabajo en redes. Es otra propuesta que he notado. El trabajo en redes con organizaciones, con grupos de la sociedad civil para erradicar la violencia de género. Sobre todo en el tema de pares, ¿no? Personas que han sufrido violencia y que pueden ayudar a personas que la están experimentando y que son casos positivos en los que se ha logrado erradicar la violencia. Tanto, ojo, tanto de personas violentadas como personas que cometieron actos de violencia y que han sido concientizados en que no deben hacerlo. Sí, eso es trascendental. El trabajo de pares es muy significativo y muy importante y bastante, con altos índices estadísticos en otros países de buenos resultados. La investigación. La investigación es importante. No podemos hablar de políticas públicas sin investigación. Y la investigación requiere de algo básico, de la observación de la realidad. No podemos, pues, pretender desde nuestros escritorios darles las grandes soluciones al país acerca de estos terribles problemas. La investigación es un referente importante y la investigación, la primera etapa es la observación. Si no hay una observación, no vamos a hacer una contrastación de la realidad con la teoría. La teoría puede ser buena, pero si no se hace un contraste, de nada nos sirve. Así que la investigación y el monitoreo de la violencia de género son parte de estas propuestas que nosotros consideramos relevantes. Hay que fortalecer también la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género. Sí.
No solamente, pues escuchamos bastante, ¿no? Sí, yo estoy seguro. El comité de lucha del distrito tal, ¿no? La junta de vecinos de tal lugar, que solamente se dedican a qué? Se dedican al tema de qué, delincuencia, puede ser, o también puede ser de exigirle a los gobiernos locales y regionales sobre el tema de las obras, ¿no? ¿Y por qué no les exigimos a los gobiernos locales y regionales que implementen políticas públicas que se encuentren destinadas a la erradicación de la violencia de género y a generar espacios de mayor igualdad en cuanto a estos problemas de desequilibrios estructurales? ¿Mm? ¿Cuáles han sido las últimas ordenanzas municipales en nuestro distrito, en nuestra provincia, que se han fijado? ¿Cuáles han sido las últimas ordenanzas regionales? Ojo, que las ordenanzas municipales y ordenanzas regionales, de acuerdo a la Constitución, tienen rango de ley. Es más, conocemos a nuestros regidores, conocemos a nuestros consejeros regionales. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Sabíamos que existen, así como en el Congreso hay comisiones, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, también hay comisiones de trabajo para distintos abordajes de problemas. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso requiere de una participación mucho más activa, de la solicitud de información por parte de nosotros, de exigir. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mutis tal vez. No hay mucho interés de repente. Nos hemos centrado en otros problemas, invisibilizando a otros. Suele suceder, hay que cambiar. Otra de las propuestas que consideramos resaltante tiene que ver directamente con la integración de la perspectiva de género en políticas públicas. Evidentemente, no podemos hablar de esto sin interiorizar estos contextos de igualdad de género y de erradicación de la violencia de género en los distintos espacios gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, etcétera, 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 gobiernos regionales, en todas las instituciones. Yo les comento, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, del cual he recibido una invitación, ya se encuentra en su cuarto congreso anual para la erradicación de la violencia de género desde las políticas jurisdiccionales de esa institución, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Qué distinto sería si aprendemos un poco del vecino país en cuanto al menos a discutir acerca de estos aspectos en los distintos ámbitos gubernamentales, que no solamente son justicia, sino también otros, ¿no es cierto? Como lo hemos comentado. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de establecer puentes, es decir, el fortalecimiento de la cooperación entre diferentes sectores para abordar la violencia de género. Es que claro, ¿qué pasa en la administración pública peruana? Lo que sucede es de que cada uno cree que se encuentra en su feudo y cada uno de los trabajadores o los jefes de las entidades dicen, no, yo termino de hacer mi trabajo y punto, yo me dedico a esto y punto, yo trabajo en tal entidad y esto es lo que hago, no hago más. Esa cooperatividad, Ministerio Público con el CEN con las comisarías con los juzgados, etcétera, los juzgados con las comisarías con los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona porque no hay directamente mesas de trabajo. Y si las hay, son muy pocas, y si las hay, algunos no participan. La Defensoría del Pueblo ha tenido buenas prácticas en esto, ha promovido mesas de trabajo que al menos de manera bimensual se reúnen en determinados lugares, pero hay que fortalecer esto. Si no entendemos que la labor de la gestión pública requiere de cooperación y que eso no es otra cosa que sinónimo de gobernanza, pues implicará, de gobernabilidad, porque la gobernanza implica que la sociedad civil participe también, retroalimentando, pues entonces no vamos a tener éxito en cuanto a estos factores. Por otro lado, hay que fijar campañas de denuncia contra la violencia de género en los distintos aspectos, en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos vecinales, en nuestros ámbitos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una cultura de denuncia, poco o nada vamos a hacer, porque bien sabemos que la violencia se encuentra enquistada y en muchos casos a veces es imposible de verla con nuestros ojos. ¿Mm? Hay que fortalecer entonces la participación de la comunidad en la prevención y denuncia de la violencia de género, como lo decíamos, y hay que fortalecer la capacidad de las organizaciones de mujeres. Sí, por supuesto, sobre todo en lo que les decía, en el tema de
trabajos entre pares, principalmente mujeres, pero también varones, lo acabo de señalar. No, la violencia de género a veces no es solamente para mujeres, ¿no? Hay casos que bien sabemos se dan, que a veces también son invisibilizados, producto de esa misma cultura machista, ¿no? Y hay mofa, hay burla, pero sucede. Hay que tener entonces una mirada mucho más amplia. ¿Mm? Otra de las propuestas que estábamos anotando, nos parece, justamente, ¿no? Hay que desnaturalizar la cultura machista, hay que promover la igualdad de género. Y hay que implementar medidas de protección para las víctimas de violencia de género, no medidas de protección, y medidas de protección que se puedan monitorear. Pero va a ser difícil si es que nosotros, pues, creemos de que la medida de protección, eh, por ejemplo, ¿no? Yo les cuento, en San Martín, en el departamento de San Martín, hay una comisaría, más o menos por un centro poblado, que es Pacaizapa, que tiene que coberturar a otros centros poblados, incluso distritos, que se encuentran a una media hora o una hora si vas en moto. Entonces, la posibilidad de monitorear medidas de protección es prácticamente imposible si es que también esta comisaría tiene que atender los altos índices delictivos que suceden en la zona. Entonces, ¿cómo es que vamos a monitorear las medidas de protección fijadas por un órgano jurisdiccional si es que no se cuenta con el personal, si es que no se cuenta con el presupuesto, si es que no se encuentra con las herramientas? Porque de esa comisaría también se supo que no tenía ni siquiera para la gasolina. Aquí hay que señalar algo trascendental, estimados amigos. Todo lo que estamos discutiendo requiere de presupuesto. No se va a dar de la noche a la mañana porque lo planteemos en un texto y al día siguiente esté publicado en el Diario Oficial del Peruano, pues. Los derechos cuestan. Hay un costo por los derechos. Nada es gratis. Si queremos mejorar nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿requerimos de mayor presupuesto o no? Si queremos mejorar nuestro sistema educativo, ¿requerimos de mayor presupuesto o no? Si queremos mejorar entonces un sistema integrado para la prevención, para la erradicación, para la sanción, y para evitar que se repitan estos contextos de violencia de género, pues entonces hay que generar una inversión. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? Tristemente, lo que ha sucedido es que las famosas leyes de presupuesto que se aprueban cada mes de noviembre en el Congreso de la República son leyes del cemento. ¿Por qué? Porque ahí está la corrupción. Pero no se implementan en las leyes de presupuesto programas integrados, formales y macizos, programas serios, programas con presupuesto para al menos señalar algunos puntos de los que estamos comentando. Sin presupuesto no se puede. Entonces, ¿qué implica esto? Priorización del gasto público. De eso se requiere. Si no, todo lo que estamos discutiendo serán buenas intenciones y el infierno está lleno de estas. Por eso es que estas campañas tienen también que ser orientadas a públicos objetivos, campañas para hombres, campañas para personas violentadas, campañas para... Hay que segmentizar, hay que generar campañas específicas para público en específico, no puede ser la misma campaña para todos, ¿no? Eso requiere de una inteligente promoción. Y por lo tanto, también es trascendental lo que habíamos mencionado anteriormente, que tiene que ver con la implementación de programas de rehabilitación para agresores. Porque si no, los bucles se van a continuar y con otras víctimas. Es algo que tenemos que entender de una vez por todas. ¿Y eso implica qué cosa? La promoción de masculinidades no violentas desde temprana edad, desde la etapa primaria, ¿no? Desde la prevención primaria. Y por supuesto, esto también será trascendental en cuanto a la posibilidad de que, y con esto voy cerrando, con el desarrollo de programas de formación en igualdad de género para líderes comunitarios y empresariales. Y eso me refiero al tema de las víctimas, como les decía. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Si una persona que es víctima deja de tener esa relación terrible que vive con su agresor, pero luego conoce otra por necesidad o por dependencia económica, perdón, otra vez tiene una relación de dependencia que le obliga a normalizar conductas violentas en contra de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? A mí se me ocurre, por ejemplo,
y tómenlo si lo consideran importante como investigación o propuesta dentro de sus espacios de trabajo o educativos, que las cámaras de comercio, por ejemplo, podrían capacitar a personas o a mujeres que han sido violentadas con la finalidad de insertarlas. ¿Dónde? En la población económicamente activa, no sé, y que las empresas que contraten a estas personas capacitadas y certificadas en determinada competencia, pues tengan un sello, ¿no? Se me ocurre, así como existe la marca Perú, podría ser la marca no violencia, se me ocurre un nombre, tal vez hay un nombre más atractivo. De repente, ¿usted a dónde iría? ¿A un restaurante que sea marca no violencia o un restaurante marca no violencia? Y que esos restaurantes contraten a estas personas que han sido dependientes económicamente. Esas son políticas públicas que integran tanto a la sociedad civil como directamente al empresariado, como también directamente a las instituciones tutelares. Así, una persona que ya no es dependiente económica va a permitir que un X, que un Y, que un Z la trate como la trate. Yo creo que no. Eso requiere de gestión, de la famosa triple hélice, ¿no? Universidad, academia, ¿no? Sector empresarial, instituciones públicas. Se requiere de mucha discusión, se requiere de mucha innovación y sobre todo consideramos que se requiere en estos espacios de de una identificación temprana de los problemas y por supuesto de construir a estos 6 objetivos: reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, no hemos hablado mucho de eso por un tema de tiempo, garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones. Hay violencia política contra las mujeres, ¿no? Vean solamente los medios de comunicación y se darán cuenta. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, reducir las barreras institucionales que pueden obstaculizar la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres, que es de lo que más hemos hablado tal vez, y reducir la incidencia de patrones socioculturales discriminatorios en la población, que los tenemos, tristemente los tenemos, hay que aceptarlos y hay que trabajar en ello para reducirlos. Muy bien, siendo así, yo quedo muy agradecido por la gentil invitación de Amachac Escuela Jurídica al suscrito y sobre todo también muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por su valiosa participación en esta tarde de viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Cabrera, por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, como le dije en un inicio, vamos a dar paso a a la ronda de preguntas. Así que damos unos segundos para que los participantes puedan alzar la mano o tal vez escribir su incógnita, su duda por el chat. Doctor, nos han llegado unas preguntas al interno, se lo paso a leer. Claro que sí. La primera dice, ¿se deberían hacer campañas sobre las diferentes políticas públicas que buscan erradicar la violencia de género? Esto. Hay bastantes programas importantes. Hay algunos que tal vez no se han difundido de la mejor manera. ¿Y eso que genera? De que la sociedad no participe. Y si no hay retroalimentación en la ejecución de los programas, no hay nada. No podemos medir el impacto de la eficacia del programa. Entonces es necesario. Y hacerlo a través de todos los espacios posibles. No, ustedes que son jóvenes, a través del Instagram, a través de, bueno, Facebook ya no utilizan los jóvenes, ¿no? Pero el Instagram, qué sé yo, el TikTok, etcétera. Hay que segmentizar. Hay que también en zonas rurales utilizar a través de la radio, de la televisión de circuito cerrado, a través de los medios de comunicación escritos, a través de los programas radiales locales, etcétera, etcétera, etcétera. Se requiere de comunicación. No hay éxito en las políticas públicas si es que no hay una comunicación efectiva que llegue directamente a los beneficiados. Y si estamos hablando de prevención primaria, eso requiere de toda la población. Así es. Muchísimas gracias, doctor Cabrera. Y bueno, la otra pregunta que nos hicieron llegar dice, desde su punto de vista, ¿se debería iniciar un curso de educación sexual en las escuelas? Bueno, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, sí había un curso, no recuerdo si el nombre era estrictamente ese,
pero sí había un curso sobre ello y me parece que es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que no se aprende en las escuelas de una manera formal, seria, coherente, congruente y además, hay que decirlo, de una forma estrictamente ligada al ámbito real, pues entonces los chicos lo van a aprender de una forma irreal, de una forma poco efectiva, de una forma poco informada, y eso que va a generar problemas más adelante. Entonces no podemos escapar de ello, hay que conocer, hay que saber. Si uno no sabe, pues entonces va a ser guiado a tomar malas decisiones. Yo creo que es importante. Bueno, y si no hay más preguntas, en todo caso, yo dejo, como les había prometido, alguna de mis redes, si es que desean que les comparta este paper o que estoy trabajando o el material que hemos expuesto, con el mayor de los gustos, me contactan y se los comparto y podemos conversar largo y tendido sobre estos asuntos. Así que para mí siempre es un gusto. Igualmente, doctor, para nosotros también es un gusto y bueno, con esa duda ya estaríamos cerrando, con la última pregunta que le hice ya estaríamos cerrando la ronda. Más bien, muchísimas gracias por absolver las incógnitas que se presentaron. Y bueno, antes de ir terminando bueno, esta parte de en sí del curso, le pediría por favor si nos podría brindar unas palabras finales. Oh, sí, claro. Bueno, mis primeras palabras serían nuevamente para agradecer y felicitar, por supuesto, siempre la enorme actividad académica que realiza Machaca Escuela Jurídica, que cada uno de sus miembros tiene un alto sentido de trabajo social y no solamente ello, ¿no? Sino de formación académica relevante. Yo siempre muy contento de poder participar con ustedes. Y en segundo lugar, agradecer a cada uno de los participantes. Que nos interesen estos temas dice mucho de cada uno de ellos. Yo creo que solamente a través de estos espacios podemos generar algunas ideas que contribuyan a tener una sociedad más justa, más democrática, más cierta. Eso sería todo. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y bueno, y ahora sí, antes de ir finalizando ya con esta ponencia, les pediría a los participantes si pueden prender sus cámaras para poder tomar la postal de recuerdo. Damos unos segundos antes de tomar la postal, por favor. Voy a contar hasta 3 y voy a tomar la captura. Uno, uy, a ver, ya, a ver, 1, 2 y 3. Uno más, por favor, denme unos segundos. Y 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que prendieron su cámara y nuevamente, doctor, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy con nosotros. E igualmente le vuelvo a alcanzar la invitación por parte de la Escuela Jurídica Machac, si es que en cualquier caso se presenta otro curso o congreso, diplomado, o bueno, cualquier evento académico que se pueda realizar. Muchísimas Con el gracias. mayor de los gustos, Daniela. Muchas gracias a todos. Permiso.